Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, en nuestro curso de geometría, vamos a ver una figura muy importante, el triángulo. El triángulo es la figura formada por la unión de tres puntos no colineales mediante segmentos. ¿Qué significan no colineales? Colineal significa que comparten una misma línea. Aquí te dice que los tres puntos no son colineales, que no están los tres en una misma línea. Y efectivamente, ¿no? Podemos encontrar dos, pero no a los tres en una misma línea. Ahora, está mediante segmentos, ¿no? Segmentos. Acá están los segmentos, ¿no? Los segmentos. Vamos a ver el nombre correcto de los elementos de un triángulo. Bueno, ¿cuáles son sus elementos? Los lados, AB, BC, AC, que son segmentos de recta, no son rectas. Cuidado. No, si te dicen los lados de un triángulo son rectas, eso es falso. Son segmentos de recta. Recuerda que la recta es infinita. El punto donde se unen, ¿no?, dos lados se llama vértice. Ahí están los vértices A, B y C. Acá también podemos ver la medida de los ángulos interiores, ¿no? Acá está. Y la de los ángulos exteriores o externos, ¿no? Y aquí está, ¿no? X, Y y Z. También tienen propiedades tanto los ángulos interiores como los ángulos exteriores. Vamos a ver una primera clasificación de los triángulos, ¿no?, según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados, un triángulo puede ser equilátero, ¿no? X significa igual, ¿no? Lados iguales, ¿no? Sus tres lados son de igual longitud, ¿no? AB, BC, AC son de igual longitud. Y también tiene una propiedad, ¿no? Al ser igual sus lados, también son sus ángulos internos o interiores, son iguales, ¿no? Y cada uno va a medir 60 grados, ¿no? 60 grados. O sea, los ángulos iguales y los lados también van a ser iguales. El otro triángulo también muy importante es el triángulo isósceles. Si el equilátero tiene los tres lados iguales, el isósceles posee solo dos lados iguales. Si el equilátero tiene sus tres ángulos iguales, el isósceles solo tiene dos ángulos iguales. No, a diferencia del equilátero, que podemos saber la medida de esos ángulos, en el isósceles no. Solamente los ángulos que se oponen a esos lados iguales, ¿no?, es la condición que vamos a tener, pero no vamos a poder determinar un valor. Pero si uno vale 40, el otro también será 40, ¿no?, por poner un ejemplo. Entonces ya saben, ¿no? El equilátero, tres lados iguales, tres ángulos interiores iguales. El isósceles, dos lados iguales, ¿no?, y dos ángulos iguales. Justo lo que se están al lado de cada lado que tiene la misma longitud. El otro, acá está, ¿no?, el otro es el triángulo escaleno, ¿no? Escaleno significa que ninguno de sus lados son iguales. Entonces este tiene una medida, este tiene otra medida y este tiene otra medida, ¿no? Estas líneas son muy referenciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del equilátero están las dos líneas en todos los lados, significa que todos son iguales. En el caso del isósceles solamente en dos, ¿ve? Y acá 1, 2, 3, ¿no? Entonces son todos totalmente distintos y los ángulos también. La segunda clasificación es según la medida de los ángulos. Hemos visto primero con referencia a los lados y ahora vamos a ver con referencia a los ángulos. El triángulo acutángulo, ¿no?, porque sus tres ángulos son agudos. ¿Qué significa? Que están entre 0 y 90 grados, ¿no? Alfa está entre 0 y 90, beta entre 0 y 90, ¿no? Y así, gamma también entre 0 y 90 grados. Entonces decimos que este triángulo tiene sus tres ángulos agudos, y a ese tipo de triángulo
se le llama triángulo acutángulo. El triángulo rectángulo, importantísimo, estudiado, pero mucho, ¿no? Se estudia mucho este rectángulo, ¿no? Está relacionado siempre con Pitágoras, ¿no? Ya seguramente lo han escuchado. Este triángulo es el único cuyos lados tienen nombre, ¿no? Los lados que son menores se llaman catetos y al mayor lado se le llama hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Característica principal de este triángulo rectángulo es que posee un ángulo recto, ¿no? Beta es el ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, si tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Y el otro es el obtusángulo, ¿no? Si tiene un ángulo obtuso. Se dan cuenta, este ángulo es mayor a 90 grados. Entonces estamos ante un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo que es más de 90 grados, 100, 120 grados, ¿no? Vamos a ver ahora unos teoremas fundamentales que se van a combinar también con lo que nosotros ya sabemos. Solamente, miren, son dos teoremas que vamos a estudiar ahora. Son estos dos teoremas y con estos genera una cantidad de ejercicios. Siempre se basa, al resolver, cuidado, con propiedades de los triángulos que ya hemos visto, ¿no? Por decirle, si es un triángulo isósceles, ya sabemos que va a tener dos ángulos iguales. Si me dicen que se trata de un triángulo equilátero, entonces estoy pensando que tiene los lados iguales. Entonces, a esas propiedades generales de los triángulos le vamos a sumar estos dos teoremas fundamentales. Y con esto vamos a poder resolver una serie de ejercicios. La primera, la suma de los ángulos internos o interiores es igual a 180 grados, ¿no? Y acá está, ¿no? Alfa más beta más teta es igual a 180 grados, ¿no? 180 grados. Y acá tenemos, ¿no?, la formulita, ¿no? Entonces la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Ahora, el ángulo externo, esto también es interesante, ¿no? El ángulo externo. O también lo van a encontrar como ángulo exterior, es el que está aquí. Miren la propiedad. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos no adyacentes, o sea, no de los que están aquí al lado de él, ¿no?, sino que los que se encuentran, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el lado opuesto, ¿no? Entonces, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de la medida de los dos ángulos internos no adyacentes al ángulo externo. Claro, el ángulo adyacente forma un ángulo llano, o sea que aquí más bien la suma sería 180 grados. Esa propiedad del ángulo llano, por ejemplo, se utiliza en la solución de problemas, ¿no?, y no forma parte de los teoremas fundamentales, ¿no? Y acá tenemos la formulita igual, ¿no? Entonces, muchos ejercicios dicen hallar el valor del ángulo. Pero este es un ángulo externo. Entonces, ya es igual a la suma de los otros dos, ¿no?, de los ángulos no adyacentes. Bien, vamos a ver ahora los ejercicios, ¿no?, los ejemplos. A ver, número 1, en la figura hallar el valor de beta, ¿no? Y acá tenemos la figura, mucha atención a la figura, a veces hay datos ahí que aparecen, ¿no?, datos gráficos, así que hay que tener en cuenta también esos. Si nos percatamos, prácticamente los ángulos internos no son conocidos ninguno, ¿no? Los tres son incógnitas, pero nos piden el valor de beta. Sin embargo, acá tenemos un dato, ¿no?, para alfa. Nos piden alfa y nos han dado este ángulo externo. No puedo aplicar ninguna propiedad porque no conozco estos valores, ¿no? Así que no puedo aplicar propiedad del ángulo externo. Pero sí, miren, 130 grados más alfa forma un ángulo llano. Quiere decir que si a 180 grados le quito 130, obtendré el valor de alfa. ¿Ve? ¿A qué es igual alfa? A 180 menos 130. Eso sería el valor de alfa. Y acá está. Alfa será igual a 180 menos 130, o sea, 50 grados. Quiere decir que alfa mide 50 grados. Ahora, aquí, teta. Entonces, igual, miren, forma un ángulo de 180 grados. Entonces, si a 180 grados le quito 120, obtendré el valor de teta. Teta es igual a 180 menos 120 grados igual a 60 grados.
Y ya tengo, miren, tengo 50 grados de alfa, 60 grados de teta, y ya puedo hallar beta, porque la suma de los tres es 180 grados. Quiere decir que beta más 50 más 60 es 180 grados. 50 más 60, 110. Está sumando, pasa restando, y tendría que beta es igual a 180 menos 110, y tendríamos 70 grados. Beta vale 70 grados. En este caso, miren, ¿no? En el ejercicio 2, entonces acá la incógnita, ¿no? Y acá este valor sí es conocido. Y acá tenemos 154. Podría hallar este valor, ¿no? Como hemos hecho en el caso anterior, pero observo que este es un ángulo externo. Entonces, si es externo, es igual a la suma de estos dos. Y entonces, ¿qué significa? Que este ángulo más 119 es igual a 154. ¿Por qué? Por ser ángulo externo. Y entonces, el ángulo más 119 grados es igual a 154. Está sumando, pasa restando, ¿no? Entonces sería igual a 35 grados, ¿no? Ese sería el valor de la incógnita. Veamos el ejemplo 3, ¿no? En el ejemplo 3 observo que tengo datos gráficos. Aquí me señalan que estos dos lados son iguales. Si estos dos ángulos son iguales, si estos dos lados son iguales, significa que estos dos ángulos también son iguales, porque es un triángulo isósceles. Muy bien, acá tengo un dato numérico 110, pero puedo hallar este ángulo, porque al formar un ángulo llano, quiere decir que este ángulo, ¿no?, más 110 es igual a 180 grados, por ser ángulo llano. Entonces, ¿qué número sumado con 110 da 180? 70. Quiere decir que este ángulo mide 70. Pero como es isósceles, entonces este otro ángulo también medirá 70. Eso es lo que he graficado aquí para que se note cómo estamos encontrando los datos. ¿Ve? Acá está 110, 110. Puedo hallar el ángulo que está acá, que vale 70. Ambos suman 180. Como es isósceles, si esto es 70, el de acá también es 70. Si estos dos son de 70, entonces sería 140 grados que ya tenemos aquí. Pero yo sé que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, si acá ya tengo 140, ¿cuánto falta para 180? 40, ¿no? Entonces el ángulo es igual a 180 menos 140, y la respuesta sería 40 grados. Y como siempre y con mucho cariño, su práctica domiciliaria. Muy bien, veamos aquí en la figura, hay que hallar el valor de teta, ¿no? Hay que hallar en la figura, haya el valor de teta. Muy bien, mucho cuidado. Ah, miren este dato, acá hay un dato gráfico. ¿Qué tipo de triángulo es este? Ah, muy bien, isósceles. ¿Qué tipo de ángulo es este? Externo. Entonces, a ver cómo puedes hallar, ¿no?, los valores, ¿no?, y cómo puedes hallar el valor de teta. Qué bien. Aquí en la pregunta 2, ¿no?, hay que hallar el valor de A. Te dice, en la figura halla el valor de A, ¿no? Muy bien, pero ya sabemos, acá tenemos de los tres ángulos, tenemos dos. Puedo aplicar la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Entonces, por ahí voy a atacar el problema. Finalmente, el problema 3 también, mucho cuidado, ¿no? Tenemos un ángulo externo. Podría hallar el valor del ángulo que está adyacente al ángulo externo, porque forma un ángulo plano. Cuidado, miren este ángulo, un dato gráfico muy interesante. Así que ahí finalmente, después de obtener este valor, podemos tener el valor de teta, ¿no?, que es lo que nos han pedido. Bien, queridos alumnos, esta fue la clase de hoy. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye.